Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la segunda semana del Adviento. Este sábado es 14 de diciembre. La Iglesia celebra la fiesta de San Juan de la Cruz. Nuestro santo nació en la provincia de Ávila, concretamente en el pueblecito de Fontiveros, seguramente en el año 1542. No sabemos qué mes y qué día, algunos aventuran la hipótesis de que nacería el día de San Juan Bautista, el 24 de junio. Vivió una infancia y una adolescencia llena de pobreza extraordinaria. Tenía un hermano mayor, Francisco, mucho mayor que él, que actuó casi de padre de él, porque su padre falleció, y también un hermanito que murió de corta edad y que era el segundo de la familia, quizás víctima incluso del hambre, de la malnutrición. Siendo niño, estudió en el Colegio de los Doctrinos, en Medina del Campo, a donde se trasladó su madre Catalina, ya viuda, y se pagó los estudios después en el Colegio de los Jesuitas de la misma ciudad, trabajando en primer lugar para el Colegio de los Doctrinos, después en el Hospital de las Bubas, allí en Medina, atendiendo enfermos, pidiendo limosnas para el hospital, sirviendo también de monaguillo para monjas agustinas y también en el hospital. Renunció a hacerse sacerdote para atender como capellán el hospital y con 21 años entró fraile carmelita en el convento de Santa Ana de esa misma ciudad. Realizó estudios con calificaciones extraordinarias, una gran brillantez, pero no llegó a terminar todos los estudios teológicos que podía. Se ordenó sacerdote, dijo su primera misa en Medina del Campo y allí conoció a Santa Teresa de Jesús, que había ido a fundar en Medina su segundo monasterio reformado. Antes había fundado el de San José de Ávila. Con la patente, la licencia del nuncio de su santidad, para fundar más conventos, ella acudió en segundo lugar a Medina y allí tuvo lugar una entrevista entre el jovencísimo San Juan de la Cruz y Teresa, una entrevista de la cual nació ya la reforma de los frailes. Junto con otro fraile de su orden, Fray Antonio de Jesús, él dio comienzo en Mancera el primer ensayo de vida de los descalzos, de los frailes carmelitos descalzos, practicando una vida de intensísima pobreza y de contemplación. Luego ocupó algunos cargos en la orden dedicados a la formación, como superior de estudiantes y ayudante o maestro de novicios él mismo, tanto en Pastrana como en otras ciudades. Fue destinado a Ávila como confesor de las monjas de la Encarnación, cuando Teresa, a pesar de que era ya una monja reformadora y fundadora, había sido elegida priora de este monasterio y ella pidió que fuese Juan de la Cruz. Él y otro compañero vivieron en una casita propiedad del monasterio algún tiempo. Allí fue prendido por los mismos frailes de su orden, los que no habían querido pasar a la reforma descalza, y encarcelado
en el convento de Toledo, del que logró escapar con muchas peripecias, y durante unos años participa en el nacimiento, crecimiento y consolidación de los carmelitas descalzos. Al principio solamente casas de descalzos, luego formaron una provincia propia para más tarde, mucho más tarde, ya después de haber muerto la Madre Teresa de Jesús en Alba de Tormes, constituir una orden religiosa distinta, nueva. Fue destinado a distintos conventos, notablemente al de Segovia, también al de Granada, los Cármenes de Granada, donde precisamente escribió muchas de sus obras, en el Calvario, cerca de Beas de Segura, en Jaén. Finalmente él fue a Úbeda a curarse, dice él, de unas calenturas que tenía, y allí en Úbeda falleció santamente en el año 1591. Más tarde su cuerpo, a instancias de una señora devota, doña Ana de Peñalosa, fue trasladado a Segovia, en ese convento por el que él tanto había hecho y del que fue prior, y allí, en la iglesia del convento de Segovia, muy cerca de la ermita de la Fuencisla, donde se venera la patrona de Segovia, allí están los restos de San Juan de la Cruz, que fue declarado doctor de la Iglesia y uno de los grandes maestros de oración de la Iglesia universal. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura no es hoy del profeta Isaías, sino del libro del Eclesiástico. Por eso vamos a tomar hoy el Evangelio en primer lugar. Es de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13, que dicen así: Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Comienza el texto con la afirmación de que bajaron del monte. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el monte? ¿De qué monte se trata? Se trata del monte Tabor, del monte de la transfiguración. Jesús, delante de 3 de sus apóstoles, ha manifestado, ha revelado su gloria, gloria escondida a los ojos carnales de los hombres. Sus vestidos se han vuelto blancos, con una blancura refulgente. Y Pedro, Santiago y Juan han visto a Moisés y a Elías conversando con Jesús y conversando de su ida a Jerusalén y de la muerte que iba a padecer en Jerusalén. Lógicamente, cuando bajan los discípulos, están sumidos en una tremenda perplejidad. Todavía están deslumbrados por la visión. Todavía están profundamente conmovidos. Todavía puede ser que estén llenos de temor, de espanto, ante la voz que ha resonado en el cielo, que era la voz del Padre. Por eso ahora preguntan a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Elías tenía que venir antes que el Mesías. Y ahora los apóstoles han quedado convencidos de que Jesús es el Mesías, no hay duda, pero quizás más que el Mesías, porque Jesús está muy por encima de Moisés y muy por encima de Elías. Ellos le acompañan, le honran, le veneran, conversan con él, y Jesús está por encima de ellos. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Pero qué clase de Mesías es Jesús?
un personaje divino de una manera que ellos no podían entender. Lo que sí entienden es que, según las tradiciones enseñadas en las sinagogas, Elías, que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, tenía que volver a anunciar a los judíos la salvación, anunciarles la necesidad de conversión. Elías tenía que venir. ¿Cómo es que lo dicen los escribas? Y resulta que no es cierto, que ya estás tú aquí sin que haya venido Elías. Pero Jesús le contestó: Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Hay una doble frase de Jesús que parece contradictoria y que nosotros podríamos considerar que es complementaria. Es mucho más fácil de entender la segunda parte de esta frase. Os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. De esto es de lo que afirma el texto de Mateo, que ellos entendieron que hablaba de Juan Bautista. Ese es el que ya ha venido y no lo reconocieron. Juan Bautista era un profeta extraordinario, un profeta como los del Antiguo Testamento, y efectivamente lo era. No es que fuese Elías personalmente. Elías había sido la figura, el prototipo. Juan Bautista, una personalidad distinta a la de Elías, era la realidad anunciada, profetizada desde Isaías. Y dice Elías: lo renovará todo. No lo reconocieron. Han hecho con él lo que han querido. Los fariseos y escribas, algunos de ellos al menos, lo habían denigrado, calumniado, habían dicho que tenía un demonio, que era imposible humanamente vivir como vivía aquel hombre. Habían tratado de desprestigiarlo, aunque a veces esa campaña de desprestigio se había vuelto en contra de los calumniadores, porque el prestigio de Juan y la fama de santidad que le acompañaba desafía todo tipo de calumnias. Han hecho con él lo que han querido, unos calumniando e insultando, Herodes encarcelando sin motivo, injustamente, y Herodías a través de Salomé reclamando su muerte de una manera inicua para satisfacer el capricho de aquella muchacha. Han hecho con él lo que han querido, y era el enviado de Dios, era ese Elías que había sido reservado en el cielo para preparar el camino al Mesías. Pero esto, que lo entendemos fácilmente todos, tiene una primera parte que no es tan clara. Jesús dice: yo os digo que Elías ya ha venido, pero inmediatamente antes ha dicho: Elías vendrá y lo renovará todo, en plural. ¿En qué quedamos? ¿Ha venido o vendrá? Cambiemos la pregunta. ¿Qué es lo cierto? ¿Que Jesús ha venido o que vendrá? Buena pregunta para hacérsela uno en el tiempo de Adviento. Jesús ha venido, su primera venida en la carne, naciendo de María Virgen en Belén de Judea, para salvar a los hombres, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Jesús ha venido, pero la Iglesia proclama también con esperanza que Jesús vendrá. ¿Por qué? Porque el mismo Maestro, porque el mismo Señor lo enseñó así. Me veréis venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad. El Señor vendrá. Y es la oración de la Iglesia primitiva. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Nosotros así lo decimos, lo pedimos, lo aclamamos en cada misa que celebramos. Pues si tenemos que hablar de dos venidas del Señor, la primera venida en Belén, la segunda venida al final de los tiempos, la parusía, natividad
y parusía. ¿Por qué no pensar que hay también dos ministerios proféticos ligados a esta imagen que dio Elías? En la primera venida de Jesús, su precursor fue Juan Bautista. Os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Tampoco reconocieron al Mesías, más que unos pocos. Aquellos privilegiados apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, lo han contemplado en su gloria, en lo alto de la montaña santa del Tabor. Pero cuando dice Jesús, Elías vendrá y lo renovará todo, nosotros podemos entender bien que no tiene particular significado, sino que Jesús se refiere, en primer lugar, a que esa venida de Elías iba a ser considerada como una cosa futura por la Escritura, vendrá, pero luego dice ya ha venido, o bien que Jesús se refiere a estos dos anuncios proféticos y que aquí estaría hablando del anuncio profético antes de su segunda venida. Aquí también Elías, o un profeta como Elías, anunciaría la segunda venida del Señor, prepararía a su pueblo a esa llegada majestuosa de Cristo como juez y como Señor del universo. Ambas lecturas, ambas interpretaciones son posibles. Y el Señor concluye esto diciendo, así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Así también, ¿a qué se refiere? A Juan Bautista. Juan Bautista padece por aquel a quien anuncia. Muere mártir de Cristo, aunque muera antes de Cristo. Su muerte también es testimonio. Juan Bautista decapitado sigue gritando, grita su sangre derramada y anuncia su cuerpo muerto y su sangre derramada, anuncia la muerte de Cristo. El Señor también moriría, víctima del pecado de los hombres, para la salvación de los hombres. El Hijo del Hombre va también a padecer a manos de ellos. Y si viene otro Elías a anunciar la segunda venida del Señor, también padecerá, muy probablemente, en la última persecución de la que el Señor habla en el discurso escatológico de los evangelios. Después de esto, afirma San Mateo que ellos, los apóstoles, entendieron que se refería a Juan el Bautista. Nosotros lo hemos entendido desde el principio y le damos gracias al Señor por tantos signos, por tantas pruebas, por tantas ayudas que nos proporciona, porque el Señor quiere disponernos bien, quiere disponer nuestros corazones, disponerlos con la penitencia y la conversión. El Señor nos ayuda a interpretar los signos de los tiempos. Él nos envía mensajeros, profetas y apóstoles, testigos valientes con sus palabras y con sus obras. Y esto, como digo, en cada momento, en cada época de la historia, para que no se duerma en nosotros el amor, y como vírgenes vigilantes aguardemos la llegada del esposo, con la lámpara encendida de la fe, de la esperanza y de la caridad. Escuchemos la primera lectura de la misa. Es un texto del libro del Eclesiástico, del capítulo 48, los versículos 1 al 4 y 9 al 11,
que dicen así: en aquellos días surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos, y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Tenemos un texto que procede de la literatura sapiencial de Israel. Es una reflexión postprofética y hace el elogio de una figura que es la cima de la profecía de Israel, Elías. Como un fuego, su palabra quemaba, era como una antorcha, se describe como alguien ardiente y luminoso, alguien lleno de poder, capaz de cerrar el cielo y hacer que no lloviera y padeciera hambre el pueblo, y también de abrir el cielo para caer lluvia bienhechora o para caer fuego que consumiera la víctima idolátrica de los sacerdotes de Baal. El autor sagrado dice: qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. Pero va a descifrar en la figura de Elías no solamente un tiempo que corresponde al pasado, sino otro que pertenece al futuro. Respecto del pasado, fue glorioso con sus portentos. Nadie como él, que fue arrebatado en un torbellino ardiente, de nuevo ardiente, en un carro de caballos de fuego. Pero, respecto del futuro, los planes de Dios para Elías son más grandes, si cabe. Fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, es decir, para profetizar contra ellos, no sólo denunciar los pecados del Israel que recibió al Mesías, sino también para denunciar los pecados del pueblo de Dios que ha de recibir al Señor, al juez eterno. Reprochar a los tiempos futuros, exhortar a las personas que vivan en esos siglos futuros a la conversión, y así aplacar la ira antes de que estalle, reconciliar padres e hijos, restablecer las tribus de Jacob. Esa sería la misión del nuevo Elías. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor. Bellísima expresión, dormirse en el amor. Que también nosotros supliquemos al Señor esta gracia, ese adormecimiento al pecado y a las pasiones, pero en el amor, bien vivos y despiertos para el amor. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.